Bienvenidos a la capacitación de HIFU 7D, que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad que lo vamos a poder utilizar para hacer lifting facial y modelado corporal. Esta terapia funciona a través de un ultrasonido, que son ondas mecánicas que están por encima del rango audible. ¿Qué diferencia tiene HIFU con un ultrasonido convencional? Que todas esas ondas mecánicas van a converger en un punto, generando fricción y acumulando calor para generar una lesión térmica interna sin dañar el tejido de alrededor. ¿A qué profundidad va a ser esa lesión? Va a depender de los transductores que yo utilice. Dependiendo de la profundidad a la que vamos a trabajar, es la estructura que vamos a lesionar. Si yo trabajo a nivel de la dermis, que es lo que vamos a hacer principalmente en la parte facial, vamos a activar ciertos mecanismos que van a estimular ciertas respuestas fisiológicas normales. Primero vamos a entrar en una etapa inflamatoria que va a durar en promedio de 3 a 5 días, que es cuando el paciente puede tocarse quizás donde trabajamos y le moleste un poquito. Después entra la etapa proliferativa, que es donde vamos a generar matriz extracelular, colágeno, elastina. Y por último, la etapa de remodelación, que va a estar marcada por la contracción de las fibras colágenas, por la tensión, que ya vamos a empezar a observar en nuestro paciente los resultados del tratamiento. Pero si yo voy a trabajar a nivel más profundo, a la altura de la hipodermis, que es donde tengo mi tejido adiposo, lo que voy a producir es algo distinto. Ese calentamiento, esa lesión, va a generar la muerte celular del adipocito, que después va a ser eliminado a través del sistema inmune. Por eso, cuando trabajamos a nivel facial, que nuestro objetivo principal es trabajar la dermis para conseguir este lifting no quirúrgico, los tiempos entre sesión y sesión son mayores, son en promedio cada 6 meses o 1 año. Y cuando vamos a trabajar a nivel de la hipodermis o nuestro tejido adiposo, que esas aplicaciones van a ser mayormente corporal, los tiempos entre sesión son menores, en promedio de 30 a 40 días. ¿En qué se diferencia nuestro HIFU 7D? En que cuenta con la tecnología de micro y macrofoco. La tecnología de microfoco nos va a permitir trabajar a nivel facial con una precisión deseada, para que los resultados sean óptimos. Y a nivel corporal vamos a trabajar con el macrofoco, que lo que va a hacer es expandir un poquito esa lesión para abarcar mayor tejido adiposo y que nuestros resultados sean mejores. Este equipo cuenta con 7 transductores que a fines prácticos los vamos a dividir en faciales y en corporales. Mis transductores faciales van a ser el de 1,5, el de 2, el de 3 y el de 4,5 milímetros, que van a actuar a nivel de la dermis superficial, de la dermis profunda, y el de 4,5 llega a lo que es el SMAS, el sistema músculo-aponeurótico superficial, que es el que vamos a utilizar para trabajar la hipodermis a nivel facial. Nuestro transductor de 2 milímetros es el único transductor a nivel facial que va a utilizar la tecnología de macrofoco, con el fin de generar un calentamiento general de la dermis y generar un efecto termal, un efecto radiofrecuencia, para acelerar procesos regeneratorios y que mi paciente pueda observar resultados más rápidos. Y los transductores corporales van a ser de 6 milímetros, de 9 milímetros y de 13 milímetros, que su utilización siempre va a depender del nivel de pliegue adiposo que tenga el paciente. Ahora vamos a pasar a la parte de programación del equipo. Entonces vamos a ver qué parámetros tengo en pantalla que tengo que saber reconocer, programar o identificar. Lo primero es que el equipo va a reconocer qué transductores están colocados. Te va a leer cuál está colocado, cuántos disparos fueron hechos con el transductor desde que está encendido el equipo y cuántos le quedan en total. Ahora bien, si yo quisiera cambiar el transductor, lo que tenemos que hacer es levantar el cabezal y presionar estos 2 botones laterales de manera simultánea. Eso me va a liberar el cartucho y yo lo voy a poder sacar. Para colocar, lo que tengo que observar es que coincida con las guías y solamente ejerzo una ligera presión hacia abajo hasta que traba. ¿Qué otros parámetros vamos a poder configurar? El largo de la línea. Este equipo cada vez que yo presiono el botón, emite un disparo que es una línea de lesiones. Yo puedo configurar qué tan larga o corta es esa línea, bajando o subiendo con estos botones. El mínimo son 5 milímetros, el máximo son 25 milímetros. Además,
yo puedo configurar la distancia entre punto y punto o la distancia entre lesiones con esta parte que está acá, que me va a permitir configurar el mínimo que te permite es 1 milímetro y el máximo son 3 milímetros. En esta parte de la pantalla yo voy a poder configurar la energía con la que voy a trabajar, que se va a medir en joules, donde el mínimo va a ser 0,1 y el máximo son 3 joules. Si bien, como dijimos, este HIFU es lineal, cuenta con una opción que me va a permitir hacer disparos únicos cuando está marcado en celeste. ¿Qué quiere decir esto? Yo disparo, suelto el botón, tengo que volver a presionar el botón para que vuelva a emitir. Pero si yo destilo esta opción y queda en gris, el equipo va a emitir líneas de manera continua. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo va a hacer una línea, va a tener una pausa pequeña, va a hacer otra línea, una pausa pequeña, que va a permitir deslizar el cabezal acompañando el ritmo de la pausa y la emisión, lo que va a hacer más dinámica y más rápida la aplicación. Pero bueno, si yo tuviese ya todo configurado, el largo de la línea, la distancia entre lesión, la energía que yo quiero depositar, lo que me queda hacer es levantar el cabezal y trabajar. Entonces, cuando yo levanto, el equipo me va a reconocer qué cabezal está operativo pintándomelo de color en la pantalla. En el cabezal van a observar la línea azul, que significa que este es el que está activo. Y si yo presiono Standby para dar inicio al tratamiento, el equipo me va a titilar con una luz verde avisándome que está listo para emitir. Y cuando yo presiono y emito, me marca una luz roja que me está avisando que está funcionando el ultrasonido. De esa manera yo sé cuándo desplazar el cabezal y cuándo no. Una vez finalizado el tratamiento, si yo quisiese saber cuántas líneas utilicé en total, tengo la opción acá en la parte de abajo a la derecha de la pantalla, que me va a marcar la cantidad de disparos que yo emití con todos los transductores que utilicé. Pero si yo quiero saber cuánto fue que hice con cada uno, tengo que ir abajo a la izquierda a la opción que dice Show Count Information y me va a discriminar por cada transductor cuántos disparos emití. Si yo quisiera limpiar para utilizarlo como una medida terapéutica de saber cuántos disparos hice con cada paciente, coloco la opción de Clear y me va a limpiar la pantalla. El equipo cuenta con 7 transductores, que 4 van a ser faciales, como es el caso del de 1,5. Y 3 van a ser corporales, como es el caso del de 6 milímetros. Los transductores faciales van a tener un total de 20.000 disparos, mientras que los corporales traen un total de 30.000. HIFU 7D viene con un cargador que te va a permitir recargar tus transductores de manera remota. ¿Cómo? Vas a bajarte la app HIFU Star VN, seleccionar la cantidad de disparos y realizar la recarga. Para la aplicación corporal es fundamental medir el pliegue adiposo del paciente y así definir cuál o cuáles transductores tengo que utilizar. Una vez que ya medimos el pliegue y el paciente está acostado, vamos a marcar las zonas en las cuales no vamos a poder aplicar el equipo. En el caso de abdomen es la zona de las crestas ilíacas, las costillas y el ombligo. Eso se puede marcar con un lápiz dermográfico. Ya tenemos marcado qué zonas no, pero vamos a utilizar los transductores de guía para demarcar la zona de tratamiento donde vamos a poder trabajar. Utilizando el transductor como guía, lo vamos a colocar y vamos a marcar para hacer las columnas o filas de tratamiento. Las vamos a proyectar y de esta manera vamos a dejar marcado toda nuestra área de tratamiento. Vamos a colocar gel neutro, que vamos a recordar que es el único medio de acople que utiliza HIFU 7D, porque al ser un ultrasonido lo vamos a necesitar para conducir nuestra onda mecánica. En el caso de este tratamiento vamos a utilizar 2 transductores por el volumen de su pliegue adiposo. Siempre se va a comenzar con el más profundo, en este caso va a ser el de 9 milímetros. Vamos a colocar la energía con la que vamos a trabajar. Como es profundo, vamos a utilizar valores altos y al ser corporal, yo prefiero la aplicación continua. Como vamos a trabajar un poquito más superficial, vamos a bajar un poco la energía a trabajar
Y ahora vamos a utilizar el más superficial, que es el de 6 milímetros. A nivel corporal también podemos trabajar celulitis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizando un transductor facial, que es el de 4,5 para trabajar a nivel dérmico, y un transductor corporal, que es el de 6 milímetros para trabajar a nivel del tejido adiposo. Cuando vamos a trabajar a nivel facial vamos a utilizar los 4 transductores, que van a ser el de 1,5, el de 3, el de 4,5 y el de 2. De todos estos, el de 2 utiliza la tecnología de macrofoco, con el objetivo de hacer un calentamiento general de la dermis, lo que nos va a permitir obtener resultados visibles más rápidamente. Como a nivel corporal también vamos a tener que marcar algunas zonas donde no vamos a utilizar el equipo y después delimitar las zonas de tratamiento. En el rostro, a los costados de la comisura, marcar un dedo y esta zona no se puede pasar. Las otras zonas a tener en cuenta son la cola de las cejas y la cabeza de la ceja. Y también tenemos la ATM, que es la articulación temporomandibular. Entonces ya tenemos la parte que no. Ahora vamos a empezar a delimitar mi zona de tratamiento. Vamos a utilizar esta línea que ya teníamos y la vamos a proyectar hasta que nos encontramos con el hueso, el malar, el hueso que está en el pómulo. Y acá vamos a hacer una línea horizontal hasta que llegamos a donde está la ATM. Bajamos y nos encontramos con la mandíbula. Y ahí hacemos una línea. Entonces ahí tenemos delimitada nuestra mejilla. Tenemos delimitada la frente, la zona periocular y la zona peribucal. Para la papada vamos a marcar la línea del maxilar inferior, porque sobre las eminencias óseas no se recomienda utilizar el equipo. Y hasta donde termina la papada. Esto después lo vamos a ir dividiendo en columnas de 25 milímetros. Si bien vamos a utilizar todos los transductores faciales, no todos se utilizan en todo el rostro. Entonces, vamos a delimitar que el de 4,5 lo vamos a utilizar a nivel de mejillas y papada, porque es el que vamos a utilizar para trabajar a nivel de la hipodermis, que es donde tenemos grasita. También en esas zonas vamos a utilizar el de 3 milímetros. Ahora bien, ¿dónde vamos a poder utilizar también el de 2 milímetros y el de 1,5? En la zona periocular, peribucal y en el resto del rostro. A nivel corporal también podemos hacer tratamientos reafirmantes para tratar flacidez cutánea corporal, utilizando los transductores de 3 milímetros y de 4,5 milímetros, que van a ser las lesiones a nivel corporal de la dermis superficial y de la dermis profunda. ¿En dónde podría aplicar este tratamiento? En la parte del tensado del busto.